Hola, en el siguiente video vamos a estudiar el conjunto de los números reales a partir del origen de sus subconjuntos. Desde la primaria comienzas a ver los números más comunes son los números naturales, pero después en secundaria comienzas a trabajar con números negativos. Entonces comienza menos 1, menos 2, menos 3. También conoces las fracciones. También vas conociendo números decimales. 7 décimas, 95 centésimas. Además de eso, conoces otros números como raíz cuadrada de 2, pi, e. Y al final, cuando se te preguntan ¿qué números conoces? Casi siempre la respuesta de la mayoría de los estudiantes es 1, 2, 3, 4, 5. Y al preguntarle qué tipo de número es, por ejemplo, 7 octavos, simplemente dicen, profe, eso es una fracción y ya. Entonces, en el video vamos a hablar de los números reales y en qué subconjunto pertenece cada uno de estos números que hemos visto acá. Para ello nos vamos a valer de la recta numérica. Entonces, los primeros números que se conocen son los números naturales. Vamos a ubicar el origen y a partir de allí, a cierta distancia, vamos a ir colocando hasta el infinito los números naturales. Bueno, ¿por qué no trazo la recta numérica? La recta numérica no la trazo para que ustedes puedan entrever que como estamos en los números naturales, entre el 1 y el 2 no hay ningún número natural. O sea, es como si entre el 1 y el 2 hubiese un espacio. De hecho, entre el 1 y el 2 hay un espacio si estoy en el conjunto de los números naturales. Lo mismo sucede entre el 2 y el 3. Si te preguntan cuántos números naturales existen entre 2 y 3, la respuesta sería 0. Entre 2 y 3 no existe ningún número natural. Pero si te pregunto cuántos números naturales existen entre 2 y 4, pues entre el 2 y el 4 existe un número natural que es el 3. Por esa razón no trazo la recta con la regla, ¿cierto? Por esa razón no te la trazo. Entonces estamos en que los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. La flecha sigue hacia la derecha infinitamente. Cuando hablamos del infinito hablamos de este símbolo. Este símbolo representa el infinito, pero el infinito no es un número, es un símbolo para identificar que los números, que el conjunto numérico sigue creciendo. Entonces, los números naturales es un conjunto infinito. Pero los números naturales, a pesar de ser un conjunto infinito, no satisfacen la propiedad clausurativa para la resta. ¿Por qué razón no cumplen la propiedad clausurativa para la resta? Porque no es posible decir que la resta de dos números naturales siempre es un número natural. De hecho, en primaria se acostumbra a decirle a los niños que 3 menos 5 no se puede. No se puede. Lo cual, para mi concepto, representa un error porque duramos toda la primaria diciéndole a los niños que 3 menos 5 no se puede y luego en séptimo grado vamos a decirle que sí se puede y que 3 menos 5 es menos 2. Lo que sucede es que 3 menos 5 da menos 2 y menos 2 no es un número natural. Bueno, por esa necesidad, para que la resta de los números naturales siempre cayera en un conjunto, es decir, bueno, ¿y esto qué es? Por esa necesidad se amplía el conjunto de los naturales. ¿Hacia dónde se amplía?
hacia el conjunto de los números enteros. Los números enteros se representan con la letra Z, la del zorro. Bueno, ya ustedes están muy jóvenes para saber que existe una película que se llama El Zorro. Entonces, los números enteros se representan con la letra Z. ¿Quiénes son los números naturales? Los números enteros, perdón. Los números enteros dicen, bueno, vea, vamos a tomar todos los números naturales que comienzan en el 1 hasta el infinito. Ojo, hasta el infinito significa que crece infinitamente hacia la derecha. Y además de todos los naturales, vamos a agregarle el 0 y vamos a agregarle los opuestos aditivos de los naturales. Los opuestos aditivos de los naturales. Entonces vamos a colocar menos 1, que representa una unidad a la izquierda de 0, menos 2, que representa 2 unidades a la izquierda de 0, menos 3, menos 4, hacia menos infinito. Estos son los opuestos aditivos de los naturales. Entonces estamos diciendo que los números enteros están conformados por todos los naturales, los opuestos aditivos de los números naturales y el 0. O sea, números enteros son, está conformado por, números enteros está conformado por naturales, el 0 y los opuestos aditivos de los naturales, que se conocen como Z menos. A los naturales también se les conoce como Z más. Ahora, me han escuchado repetir opuestos aditivos. ¿Qué significa opuestos aditivos de los naturales? Pues los opuestos aditivos son números que al sumar se dan 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 5, lo sumo con su opuesto menos 5 y da 0. ¿Por qué esto da 0? Porque al hacer la representación en la recta numérica serían 5 unidades a la derecha. A partir del 0 me voy 5 unidades a la derecha por este 5. Y ya cuando estoy en 5 me dicen que me devuelva 5 unidades a la izquierda. Y vuelvo a caer al 0. Bueno, ya con los conjuntos de los números enteros podemos garantizar que la resta de dos números enteros siempre va a ser un número entero. Ya como vimos, entonces por ejemplo, si yo a 7 le resto 10, entonces me va a dar menos 3. 7 es entero, 10 es entero y el resultado también pertenece a los enteros. Solucionado ese problema, muchos podrían decir, nos quedamos con el conjunto de los números enteros. Pero resulta que en matemáticas en primaria vemos 4 operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división. La suma y la multiplicación no ponen ningún tipo de problema. Las operaciones problemáticas son la resta y la división. ¿Dónde colocó problema la resta? En los naturales. ¿Y quién coloca problema en los enteros? La división. ¿Por qué razón? Porque cuando dividimos dos números enteros, no siempre nos da un número entero. Entonces, ¿cómo así? Que si he dividido dos números naturales no siempre me da un número entero. Pues si yo a 20 lo divido entre 5 no hay problema. 20 es un entero y 5 es un entero y la división me da 4. 4 es un entero también. Pero ¿qué pasa si la hago al revés? Si la hago al revés, 5 entre 20, ya esta división no me va a dar un número entero. De hecho, 5 entre 20, de pronto no lo alcanzan a apreciar. 5 entre 20 da 0,25 o 25 centésimas. Entonces fíjense que ya estamos hablando de un número fraccionario
y de su conversión a número decimal. Entonces, para poder entender estos números, hay que ampliar el conjunto de los enteros. Entonces ustedes dirán, ¿ampliar para dónde? Hacia la derecha hay enteros, hacia la izquierda hay enteros. Pues ¿dónde es que existen los vacíos? Los vacíos, ¿dónde existen? Los vacíos, inicialmente, ¿dónde están? Entre número entero y número entero. Fíjense que aquí hay un espacio, hay espacios y hay espacios. Entonces uno podría decir, espérese un momento. Si yo divido a 1 entre 2, me da 5 décimas. ¿Dónde podré ubicar este número en la recta numérica? Pues este número, con toda seguridad, va en toda la mitad, de 0 y 1. Y fíjense que un medio en su expresión decimal es 0,5. Entonces, profesora, ¿puedo ubicar un tercio también? Sí, un tercio es un número que en su expresión decimal da un número infinito periódico. Y un tercio va ubicado más o menos por acá. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que se dividan dos números enteros, estos espacios que estaban entre los números enteros se van a empezar a llenar. Y a cada punto se le va a asignar un número. Profesora, ¿cuántos puntos va a hacer usted? Pues si ya yo voy a ubicar todos los números fraccionarios, entre el 1 y el 2 hay infinitos números fraccionarios. Entre el 0 y el 1 hay infinitos números fraccionarios. Y fíjense entonces que esos espacios se comienzan a llenar. Vamos entonces a crear un nuevo conjunto que me solucione el problema de la división en los enteros. Ese nuevo conjunto que vamos a formar es el conjunto de los números racionales. ¿Y quiénes son los números racionales? Aquí es donde a los estudiantes muchas veces se les olvida, profesora, ¿cómo así que números racionales? Pues los números racionales no son más que el conjunto que está formado por los números enteros más los números fraccionarios. Entonces fíjense que ya cuando tenemos los números racionales, entonces la recta se comienza a llenar. Tanto que prácticamente ya se podría trazar la recta numérica con la regla. Pero usted me dirá, profesora, ¿qué significa número racional? Número racional son todos aquellos números que se pueden expresar con un numerador entero y un denominador entero. Es decir, A debe ser un número entero y B debe ser un número entero. Entonces usted me dirá, no, profesora, los números racionales son solo los fraccionarios. No necesariamente, porque fíjense ustedes una cosa. Por ejemplo, el 12. Yo puedo preguntarles a ustedes, ¿el 12 es un número racional? Muchos me dirán que no, porque el 12 es un número entero. Pero fíjense ustedes que el número 12 se puede escribir como una razón. ¿Cuál razón? Lo puedo escribir como 36 entre 3. Si yo tomo 36 y lo divido entre 3, me da 12. Profesora, ¿es la única manera de escribir el 12 como 36 entre 3? No, fíjese que usted puede escribir el 12, lo puede escribir como 12 entre 1.
también le va a dar 12, pero también lo puede escribir como 24 entre 2. Y hay infinitas formas de representar al 12 como una razón de 2 enteros. Entonces, resumiendo, vamos a tener que los números racionales, bueno, que se representan con la letra Q. Cada vez que vean esta Q, significa conjunto de los números racionales. Este conjunto de los números racionales es el conjunto formado por todos los números enteros más todos los números fraccionarios. Disculpen que aquí no alcanza. Entonces, los racionales son todos los enteros más números fraccionarios. Entonces, muchos me dirán, ah, profesora, ¿y entonces dónde meto los números decimales? Pues depende el tipo de decimal que sea. Fíjense que cuando los números fraccionarios se dividen, puede suceder tres cosas. Cuando tú tomas una fracción, pueden suceder dos cosas. Una fracción con dos números enteros. Recuerden que para que sea racional se debe expresar de la forma A sobre B, pero A entero y B entero. Entonces, si yo tomo una fracción, me puede suceder dos cosas. Que cuando realice la división en la calculadora me resulte un decimal finito o un decimal periódico. Profesora, ¿cómo así que un decimal periódico? Pues un número decimal que tiene infinitas cifras decimales, pero que se repiten. Por ejemplo, si usted toma el 1, voy a borrar. Si usted, por ejemplo, toma el 1 y lo divide entre 3, 1 dividido 3, en la calculadora usted va a encontrar un número así. Profe, ¿tengo que escribir todo ese montón de cifras decimales? No. Fíjense que el que se repite es el 3, entonces ese 3 es el periodo. Y nos lo evitamos y le ponemos una especie de gorrito arriba, que estamos diciendo que un tercio se escribe como este número decimal. Entonces, algunos números decimales también son números racionales. ¿Cuáles? Los decimales infinitos periódicos, como este que estoy señalando acá, y los decimales finitos. Profesora, ¿cómo así un decimal finito? Pues, cuando usted divide, por ejemplo, 5 entre 2, a usted le va a dar, vamos a hacerlo en la calculadora, 5 entre 2. ¿Cuánto le va a dar a usted? 5 entre 2 le va a dar 2 enteros con 5 décimas, o como decimos popularmente, 2,5, ¿cierto? Entonces fíjense que tenemos dos números decimales que resultan de dividir, de hacer el proceso de dividir la fracción. 5 medios o 5 dividido 2 me genera el decimal 2,5, y un tercio me genera el decimal 0,3 periódico, por llamarlos así popularmente. Bueno, entonces los números decimales que sean infinitos periódicos o decimales finitos también van a ser números racionales. Profesora, entonces, ¿qué números faltan? Pues nos hacen falta unos numeritos que a muchos estudiantes le enredan la cabeza. ¿Cuáles son esos números? Los números irracionales. ¿Por qué se llaman irracionales? Porque no son racionales. Y, profesora, ¿cómo así? Pues, ¿qué quiere decir eso? Que si son irracionales, no se pueden escribir como la división de dos enteros. Profe, dígame uno. Pues usted tiene muchos.
Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, pues el número pi. ¿Que cómo se simboliza? Pues con este símbolo más o menos así. El pi es un número irracional. Profe, ¿es el único? No, hay infinitos números irracionales. Profe, una manera rápida de encontrar números irracionales. Usted tome la calculadora y empiece a sacar raíces. Si la raíz le da inexacta, entonces es un número irracional. Si la raíz del número entero le da inexacta, entonces usted va a encontrar un número irracional. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2, usted lo calcula en la calculadora y le resulta este número que tiene infinitas cifras decimales y no le va a encontrar un periodo. Entonces, con los irracionales completamos la recta numérica. Entonces, ahora sí la podríamos trazar con la regla. Y vamos a tener la absoluta certeza de que en cada punto de esa recta existe un número. ¿Qué clase de número es? Pues puede ser un número racional o puede ser un número irracional. Cuando completamos la recta numérica, cuando completamos toda esta recta numérica, entonces ya podemos hablar del conjunto de los números reales. Haciendo un resumen, ¿quiénes son los números reales? Los números reales es el megaconjunto, por decirlo así. Este megaconjunto está formado por dos conjuntos infinitos disyuntos. ¿Qué quiere decir? Que no se juntan. ¿Cuáles son esos? Los números racionales y los números irracionales. Ya vimos ejemplos de los irracionales. Los irracionales, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, pi, el número e de Euler. Todos estos números son números irracionales. Y acá tenemos los números racionales. Profesora, ¿cuáles son esos números racionales? Los números reales ya vimos, los números racionales ya vimos, están formados por los números enteros y los números fraccionarios. Los números fraccionarios formados por la división de dos enteros, no se les olvide esa parte. Bueno, ¿y quiénes serían los enteros? Pues ya sabemos que los enteros están formados por los naturales, no se alcanza a ver, ¿quiénes serían los enteros? Los enteros estarían formados por los naturales, el conjunto que está formado por el cero y los enteros negativos, que son los opuestos aditivos de los naturales. Con esta explicación espero que les haya quedado claro el concepto del conjunto de los números reales y que cuando trazamos una recta numérica donde no hay espacios vacíos, estamos trazando la recta real. En esa recta, a cada punto sobre la recta le corresponde un número real. Muchas gracias.